Hola, yo soy Carolina Aresi, soy neuróloga de niños y trabajo en el Hospital Roberto del Río y en el programa de título especialista de neurología pediátrica de la Universidad de Chile. Y en los próximos minutos vamos a compartir algunos contenidos relacionados con el compromiso de conciencia en pediatría desde una mirada del enfrentamiento en el servicio de urgencia. Lo primero que quiero destacar antes de empezar con esta presentación es que para tener vigilia necesitamos tener una comunicación intacta entre el sistema de activación reticular ascendente, el hipotálamo y el tálamo y la corteza cerebral. Y esta estructura tiene que estar funcionando bien para que nosotros seamos capaces de mantener la vigilia. Por otro lado, el compromiso de conciencia entonces se produce por un daño en alguna parte del tronco donde está guardada el sistema reticular ascendente, en alguna estructura del diencéfalo o una lesión que afecte simultáneamente ambos hemisferios cerebrales. Por ejemplo, alguna situación sistémica como la hipoglicemia, por ejemplo, o la hipoxia, o en el caso de una encefalopatía asociada a un estatus epiléptico, por ejemplo. eh, en ese caso tenemos afectación cortical difusa y tenemos entonces también un compromiso de conciencia. Entonces nuestra evaluación lo que va a ir a buscar cuando hablamos de lesiones estructurales o de compromisos que afecten al cerebro en su globalidad, vamos a ir a buscar especialmente lesiones que afecten el tronco, el diencéfalo o en forma difusa a ambos hemisferios cerebrales. ¿Qué es lo que espero que se lleven hoy día? Estos son mis objetivos, ¿sí? Que al final ustedes sean capaces de definir el compromiso de conciencia en pediatría, que sean capaces de realizar una evaluación inicial en el servicio de urgencia, reconociendo aquellas causas que son reversibles y que requieren un manejo inmediato porque ponen en riesgo la vida del paciente o tiene alto riesgo de tener una secuela, que sean capaces de orientar un diagnóstico diferencial un poquitito más amplio en esta primera mirada desde el ingreso del paciente al servicio de urgencia y que sean capaces de identificar aquellos signos de lesión estructural que nos hablan de em, la necesidad de hacer una neuroimagen urgente para ir a mirar qué está pasando con el tronco cerebral, con el diencéfalo y con los hemisferios cerebrales. Y a partir de ahí, ser capaces de proponer un manejo inicial en la urgencia que tiene que ver con instalar aquellas terapias que se requieren para las causas reversibles inmediatas e indicar los exámenes iniciales y hacer las derivaciones correspondientes. Ahora, ¿qué vamos a entender por compromiso de conciencia en pediatría? Lo vamos a definir como cualquier cambio en el nivel de conciencia comparado con su estado de base y usando idealmente escalas pediátricas, que las vamos a revisar en un ratito más. Esto es particularmente importante en aquellos niños que por ser muy pequeñitos, por ejemplo los lactantes o los recién nacidos, la evaluación del nivel de conciencia requiere conocerlo y conversar con los papás y los papás te dicen, em, este niño está distinto porque está más somnoliento que lo habitual o está distinto porque está más irritable que lo habitual. Y es muy importante tomar en consideración esta diferencia respecto a su estado de base también en aquellos pacientes que tienen algún trastorno del neurodesarrollo, como por ejemplo un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual o por ejemplo una parálisis cerebral asociada a una discapacidad intelectual, donde el estado basal muchas veces para las personas que están en la urgencia evaluando al paciente no lo conocen y es muy importante conocer cuál es la mirada de los cuidadores principales respecto de su estado basal y de su condición actual, como para poder saber cuál es el cambio que se están produciendo. Entonces, cuando uno evalúa la conciencia, aquí hay dos niveles. Uno tiene que ver con el nivel cuantitativo, es decir, qué tan alerta estoy, qué tan vigila estoy, y esto va desde la vigilia hasta el coma y lo vamos a revisar con detalle en un ratito más. Y por otro lado está el aspecto cualitativo que tiene que ver con el contenido de la conciencia, donde yo puedo estar vigil, pero muy desorientado, por ejemplo, y eso tiene que ver con otras causas que no vamos a profundizar en esta charla. Y lo otro importante es que aquí vamos a hablar de compromiso agudo y no crónico, porque el compromiso de conciencia crónico en pediatría tiene otras dimensiones que no vamos a alcanzar a abordar hoy. Entonces nos vamos a quedar con el compromiso cuantitativo agudo en pediatría y entender que vamos a hablar de un conjunto de signos y síntomas que son en realidad un síndrome y no un diagnóstico etiológico y nuestra misión desde la urgencia es ir a encontrar aquellas etiologías que requieren un manejo inmediato.
Desde el punto de vista de la epidemiología, y estos son datos de países europeos, este motivo de consulta genera aproximadamente 30 hospitalizaciones por cada 100.000 niños al año. Entonces, para definir los niveles de alerta se ocupan estas definiciones, que son las definiciones como tradicionales de los niveles de alerta, que van desde la vigilia hasta el coma. A veces hay confusión con las definiciones de obnubilación y estupor. Y es importante que si ustedes no saben si corresponde a obnubilación, a estupor o a somnolencia, describan con claridad qué es lo que ustedes encuentran. Encuentran un paciente con los ojos abiertos o cerrados, que está alerta, que está respondiendo en forma atingente o no atingente, que tiene los ojos cerrados pero con un estímulo verbal despierta, entonces vamos a decir que está somnoliento, o que tiene los ojos cerrados y con un estímulo táctil un poquito más fuerte, despierta, entonces vamos a decir que está obnubilado, o tiene los ojos cerrados y con un estímulo muy vigoroso logra abrir los ojos, pero no adquiere del todo la vigilia y vamos a decir que está en estupor. A veces, si ustedes no están seguros de si es obnubilación o estupor, es mejor que describan lo que están observando de manera de que la persona que viene después de ustedes pueda compararlo con esa segunda observación y vea si hay progresión. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando hay progresión estamos hablando de que es un signo de alerta de que puede haber una lesión estructural que compromete la vida del paciente. Entonces vamos a pasar desde vigilia, que es un estado que todo el mundo entiende, ¿verdad? Donde estamos totalmente despiertos, donde se responde en forma espontánea a los estímulos del ambiente, hasta el estado de coma, donde la persona está con los ojos cerrados, sin ninguna respuesta voluntaria y no adquiere vigilia ni siquiera con estímulos dolorosos. Ahora, el estado de coma es un estado del cual uno puede salir hacia tres posibles caminos. Es posible desde el coma recuperarse con algún nivel de secuela que va a depender de la lesión, de la causa del coma, ¿cierto? Es posible evolucionar hacia un compromiso de conciencia crónico, un estado vegetativo persistente o permanente, un estado de mínima conciencia, por ejemplo, que son los estados de conciencia crónicos que les mencioné hace un ratito que no son abordados en esta charla. Y la tercera opción es fallecer a raíz de la lesión que produjo el coma. Entonces, uno no está en coma eternamente. Desde el coma se evoluciona hacia la recuperación, hacia un estado de compromiso de conciencia crónico o hacia la muerte. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque el nivel de la lesión, la etiología de la lesión, la localización de la lesión y eh, la distribución de la lesión en el sistema van a dar el pronóstico del coma, ¿ok? Ahora, el coma se puede confundir con otras situaciones en las cuales el paciente no tiene un compromiso del ciclo sueño-vigilia y no está eh, comprometido de conciencia, sino que lo que sucede es que no tiene respuestas al medio porque tiene alguna situación que le impide moverse. Por ejemplo, en el caso de las lesiones de tronco que producen un síndrome de enclaustramiento, dependiendo de hasta dónde esté la lesión, el paciente podría conservar solo, por ejemplo, los movimientos oculares y no tener ningún movimiento voluntario porque está comprometida la vía piramidal. Otra razón para tener una parálisis podría ser un síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, o un botulismo, donde por causas que afectan em, al- al- a los efectores, o sea, a las raíces, a los nervios o a la unión neuromuscular, en el caso del botulismo, em, no hay actividad voluntaria, pero no porque el cerebro esté afectado, sino que porque hay una parálisis secundaria a una enfermedad neuromuscular. En el caso del mutismo aquinético, se puede producir por una lesión frontal en la que la persona que lo sufre no puede iniciar movimientos voluntarios y esa persona tiene tonos, reflejos totendinos y reflejos postulares que están intactos y puede mantener un ciclo sueño-vigilia, pero no es capaz de responder al ambiente en forma verbal o motora. Y en el caso de la catatonía, es una situación bien particular donde la persona tiene pocas respuestas al medio y puede mantener posturas de extremidades y del tronco, posturas mantenidas sin salir de esa postura y puede incluso mantenerse sentado, pero sin tener respuesta al ambiente habitualmente. Así que estas tres son diagnósticos diferenciales del coma que es necesario reconocer cuando uno está haciendo la primera evaluación de un paciente que no responde al medio. Volvamos al paciente que tiene compromiso de conciencia, que no responde al medio o que su nivel de vigilia está comprometido respecto de su basal, aunque no esté en coma. Tenemos que desde la urgencia pensar en dos cosas.
qué puede poner en riesgo la vida de mi paciente y cómo lo hago para detectarlo en forma oportuna. Entonces, esta diapositiva es para destacar aquellas causas reversibles que tenemos que tener en mente todo el rato, sobre todo en este primer enfrentamiento en el ABC, y en cuanto las detectamos, las vamos manejando. Entonces, tenemos por un lado la hipoxia, ¿cierto? La hipoglicemia, súper importante detectarla en cuanto llega el paciente, es casi parte de los signos vitales, ¿cierto? Tomar un hemoglucotest, detectar el shock y en el caso de los niños, pensar siempre en una infección como causa del shock. eh, Pensar en el estatus eh, epiléptico, porque mientras más temprano yo inicie el manejo, más probable es poder sacar al paciente del estatus. Pensar en cosas que pueden estar intoxicando al paciente que requieran un manejo específico y en el caso de la pediatría también pensar, mientras pensamos en intoxicación, también pensar en errores innatos del metabolismo y en particular tener una hiperamonemia podría ser una causa importante de coma que hay que reconocer de inmediato para poder manejar. Y por otro lado, la hipertensión endocraniana, que en el manejo requiere rápidamente una evaluación por neurocirugía. Entonces, como en todo paciente, ¿cierto? Con una situación de gravedad en la urgencia, tenemos que hacer la evaluación que ustedes probablemente ya conocen, ¿cierto? Siguiendo esta estructura em, para recordar que mirar primero la vía aérea, ¿cierto? Hacer un control cervical si es que, sobre todo si hay pacientes que vienen de una situación de un trauma, proteger la vía aérea, intubar si es necesario, observar la ventilación y el patrón respiratorio, manejar la hipoxia, tratar de evaluar si el patrón ventilatorio es diferente, es extraño, ver si eso nos orienta a alguna causa. Por ejemplo, podría orientar hacia una cetoacidosis diabética, una respiración bien particular, ¿cierto? Em, Podría tener un patrón respiratorio que es muy irregular y podríamos entonces imaginarnos que hay una lesión en el tronco que está afectando a los núcleos que controlan la ventilación. Em, Nos vamos a fijar en la circulación, hay que manejar agresivamente la hipotensión y en el caso de tener hipertensión arterial y tener bradicardia, tenemos que hacer el análisis de que podríamos estar frente a la presencia de una hipertensión endocraniana. En el D vamos a buscar los déficits neurológicos y vamos a descartar que no se trate de una hipoglicemia, ¿cierto? Con un hemoglucotest desde el ingreso. Nos vamos a detener unos minutitos en profundizar un poquitito qué vamos a tener que hacer desde el punto de vista de la evaluación neurológica inicial. Y por último, la E de exposición, ¿cierto? Vamos a buscar signos de trauma, vamos a buscar petequias pensando en una meningococcemia, vamos a buscar fiebre y cualquier otro elemento del examen físico que nos pueda ayudar a encontrar la causa. Entonces, yo les prometí que nos vamos a detener un poquitito en esta evaluación neurológica inicial. Em, Tenemos que ser muy capaces de definir cuál es el nivel de alerta de nuestro paciente, si está despierto frente a ningún estímulo, no tiene compromiso de conciencia, listo, estamos arreglados, si responde a la voz, si responde al dolor o en realidad está en coma y no responde a nada. Tenemos que ser capaces de tratar de cuantificar este compromiso de conciencia con una escala de coma, que pueden usar la escala de coma de Glasgow, adaptada a la población pediátrica, y en el caso de los lactantes tiene su propia versión. Está aquí. Esto confieso que se lo robé a una cuenta de Instagram que se llama Pediatría en Minutos, y la verdad es que está tan bien planteado que me parece que vale la pena hacer este robo. Entonces, recuerden que la escala de coma de Glasgow se inventó para el TEC, pero que está muy difundida y es frecuentemente utilizada para cualquier compromiso de conciencia. Tenemos que anotar la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta motora y la mejor respuesta verbal. Y entonces acá ustedes pueden ver que en la mejor respuesta ocular tiene 4 puntos, y es bien parecido la escala de los pediátricos, de los niños en general, a la escala de los lactantes. 4 puntos es para la apertura ocular espontánea, 3 puntos es para la apertura ocular frente a una instrucción verbal, 2 puntos es la apertura ocular frente al dolor y 1 punto para aquellos que no tienen ninguna respuesta ocular. La respuesta motora tiene 6 puntos máximo y aquí es un poquito diferente entre los pediátricos y los lactantes. La respuesta máxima es un niño que obedece instrucciones y es capaz de, su mejor respuesta motora es obedecer esa instrucción. En cambio, el lactante, mejor respuesta motora es tener movimientos espontáneos.
Eh, para 5 puntos, el niño tiene que ser capaz de localizar el dolor y en el lactante se pide que retire frente al dolor. Para 4 puntos es una retirada en flexión. Para 3 puntos es una postura de decorticación. Y para 2 puntos es una respuesta de extensión anormal, es decir, de descerebración. Y 1 punto es no tener ninguna respuesta frente al dolor. Y para la respuesta verbal se puntúa también la mejor respuesta verbal. Y aquí donde hay diferencias importantes entre la escala de los niños y la escala pediátrica. Para tener 5 puntos, un niño tiene que estar orientado y conversar, mientras que en un lactante tiene que sonreír y balbucear. Para 4 puntos, el niño está desorientado y en el caso del lactante llora pero logra consolarse. Para 3 puntos, el niño tiene que usar palabras inapropiadas al contexto y el niño está, perdón, el lactante está llorando, mucho más irritable, no es capaz de consolarse. Para 2 puntos, en los niños es sonidos ininteligibles y en el lactante es bien parecido, una respuesta solo frente al dolor. Y por último, 1 punto es no tener respuesta. Entonces, ustedes son capaces con esta escala de definir cómo llega al servicio de urgencia y en los controles posteriores cómo va evolucionando de acuerdo a la progresión de los síntomas. Y por otro lado, en el examen neurológico tenemos que ser capaces de buscar signos de lesión estructural del sistema nervioso central que nos obligan a hacer una neuroimagen, ¿cierto? Y signos meningios que nos orientan a que podría haber una infección del sistema nervioso central o una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué vamos a fijarnos? Nos vamos a fijar en las pupilas, si son reactivas o no, si son simétricas, cuál es el tamaño que tienen. Nos vamos a fijar en el tono muscular y en la postura y cómo esa postura cambia frente al dolor. Y vamos a evaluar si hay postura de cerebración o de decorticación. Vamos a evaluar los reflejos de tronco para saber si está bueno el mesencéfalo, para saber si está buena la protuberancia, para saber si está bueno el bulbo, pensando que una lesión que afecte a alguna de esas o a varias podría estar produciendo compromiso de conciencia, ¿cierto? Y vamos a buscar signos focales como por ejemplo una hemiparesia para pensar en causas estructurales. Entonces, aquí hay un esquemita que permite ver los reflejos que vamos a ir a buscar. A nivel del mesencéfalo se integran las respuestas pupilares, donde la información, cuando uno ilumina la pupila, la información entra por aquí, por el nervio óptico, y la respuesta pupilar sale por el tercer par de ese lado, y esto se integra a nivel del mesencéfalo. Entonces, el reflejo pupilar nos va a permitir observar qué está pasando en el mesencéfalo. Después tenemos el reflejo corneal, esto se produce un estímulo de la córnea que ingresa por el quinto par, ¿sí? Y la respuesta de pestañeo sale por el séptimo par y esto se integra a nivel de la protuberancia. Entonces tenemos, a través del reflejo corneal, estamos evaluando la protuberancia. Tenemos las respuestas oculovestibulares, donde la información que entra a través de los núcleos vestibulares hasta ver del octavo par em, se integra con el núcleo del sexto par y con el núcleo del tercero contralateral a través de esta estructura que se llama fascículo longitudinal medial y se genera la respuesta de los ojos, ya sea al movimiento de la cabeza o al uso de agua fría, que también produce un estímulo vestibular. Y esto también se integra a nivel de tronco, entonces ahí tenemos otra respuesta que nos permite evaluar este nivel de la protuberancia, tanto la respuesta corneal como los reflejos oculovesticulares o oculocefálicos nos permiten saber qué está pasando a nivel de la protuberancia. Y por último, para evaluar el bulbo, tenemos por un lado el patrón de respiración y por otro lado los reflejos de nauseoso y el reflejo de la tos. En el reflejo nauseoso, la información de uno estimula al fondo para provocar el reflejo de náusea, esa información ingresa al bulbo a través del noveno y egresa a través del décimo y entonces se integra a nivel del bulbo. Entonces tenemos, a través de los reflejos de tronco, vamos a ir a evaluar qué pasa en el mesencéfalo, qué pasa en la protuberancia y qué pasa a nivel del bulbo. Y con eso vamos a evaluar si existe o no una lesión que esté afectando al tronco encefálico. Ah, una cosa que no les dije es que las pupilas puntiformes y no reactivas a la luz, muy puntiformes, podrían estar
presentes en el caso de una intoxicación, podrían estar presentes en el caso de una lesión diencefálica y podrían estar presentes en las pupilas puntiformes, podrían estar presentes en una lesión del puente, de la protuberancia. Y cuando nos encontramos con una pupila dilatada, grande, que no responde a la luz, entonces sabemos que hay una lesión a nivel del mesencéfalo y eso nos obliga rápidamente a pensar en la realización de una neuroimagen o a derivarlo al neurocirujano de forma rápida porque podría haber una hernia que estuviera comprimiendo el mesencéfalo. Cuando evaluamos las respuestas posturales al dolor, tenemos dos que nos permiten saber si la lesión está por sobre el núcleo rojo o bajo el núcleo rojo. Cuando tenemos una respuesta de flexión anormal, que es la postura de decorticación, lo que se ve es que la persona flexiona las extremidades superiores y extiende las inferiores, y eso sabemos que es por una lesión que se produce por sobre el núcleo rojo. Cuando hay una lesión por debajo del núcleo rojo, la respuesta anormal al dolor es una respuesta extensora, donde el paciente, como ustedes ven ahí en el dibujito, extiende las extremidades superiores y también extiende las extremidades inferiores. ¿Por qué es importante saber esto? Porque esto también nos habla de una lesión que está afectando al tronco em, y que puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, resumiendo, lo que buscamos aquí son anisocoria, postura de descerebración o de corticación. Buscamos signos que nos hagan sugerir que hay una hipertensión endocraniana, como la asociación de bradicardia con hipertensión. Eso lo evaluamos en las letras previas del ABC, ¿cierto? Pero es importante tenerla presente aquí porque la suma de bradicardia con hipertensión arterial nos tiene que hacer pensar en una hipertensión endocraniana. La presencia de vómitos también nos tiene que hacer pensar en una hipertensión endocraniana. Encontrar cualquier elemento que nos haga pensar que hay una lesión focal, como por ejemplo una respuesta asimétrica, una hemiparesia, una simetría facial o desviación ocular a uno de los dos lados, eh, o hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Una desviación ocular tónica, o cualquier otro elemento que nos haga pensar en una lesión del sistema nervioso central. La presencia de signos meningios, rigidez de nuca, también nos tiene que hacer sospechar que puede haber una meningitis o una hemorragia subaracnoidea, y el hecho de que exista deterioro progresivo en la escala o que aparezcan elementos focales en el examen nos tiene que obligar a tomar un escáner urgente. ¿Ok? Revisemos ahora con más detalle qué tenemos que tener presente desde que el paciente ingresa. Entonces puse arriba, arriba de todo, las causas traumáticas, los accidentes de alta energía, las asfixias por cuerpo extraño, el ahogamiento en general. Eso viene con historia y te dicen, encontramos al niño en la piscina, no responde, o tuvimos un accidente de tránsito y no responde, y ahí el mecanismo es obvio y está claro. Pero, ¿por qué les pongo el trauma arriba? Porque existen casos en los que los familiares acuden al servicio de urgencia con una historia de trauma muy leve, o alguna situación que no cuadra mucho con un compromiso de conciencia importante, y ahí uno tiene que pensar en maltrato infantil, sobre todo si hay, al desvestir al paciente en la evaluación inicial encontramos hematoma y algún otro signo sugerente de trauma. Hay que pensar en maltrato infantil y hay que activar la alerta y hacer un fondo de ojo y una neuroimagen urgente. Ahora, habitualmente en el trauma en pediatría, cuando no es maltrato, tenemos la historia y es re fácil. O sea, vienen con el niño comprometido con conciencia y te dicen en qué contexto lo encontraron así, y uno rápidamente sospecha, no sé, pues asfixia por cuerpo extraño, ahogamiento, etcétera. ¿Qué otras causas tenemos que tener en cuenta? Dentro de lo neurológico, que el paciente esté cursando con un estatus epiléptico, que tenga una hemorragia intracraniana, que tenga cualquier motivo para tener una hipertensión endocraniana. Podría ser un tumor, una hidrocefalia, una lesión expansiva que esté produciendo esta hipertensión endocraniana, o una infección tipo encefalitis o meningitis, o que esté séptico. Eso también puede producir compromiso de conciencia. Eh, en el caso particular de Chile, en algunas áreas del país existe virus Anta, y según el contexto, si un niño llega comprometido con conciencia y muy inestable en lo hemodinámico y se sospecha infeccioso, porque además tiene fiebre, uno tiene que plantear virus Anta rápidamente. ¿Ok? Cuando el paciente parece tener una infección, pero no se detecta una infección, el paciente está comprometido con conciencia, tiene crisis, tiene como la evolución de una encefalitis, pero no necesariamente tiene fiebre, o el cuadro febril fue hace 2 semanas. Hay que pensar que pueden haber causas inflamatorias que estén determinando el compromiso de conciencia en el contexto de una encefalitis
perdón, una encefalomielitis diseminada aguda o de encefalitis inmunomediada, que son un poco más raras, pero es importante tenerlas en cuenta desde el principio, em, porque, por ejemplo, cuando hagan la punción lumbar es importante guardar líquido para la muestra de anticuerpos que después puede ser necesaria para el manejo. En lo metabólico, tiene que ver con situaciones sistémicas que podrían estar afectando al cerebro en su totalidad, por ejemplo, en el caso de una hipoglicemia, que lo vamos a haber detectado en nuestro ABC inicial, ¿cierto? Una hipernatremia, una hiponatremia, ahí quedó mal escrito hiponatremia, que es algo que vamos a tener que pedir en los exámenes iniciales, ¿cierto? Un trastorno hidroelectrolítico, una insuficiencia hepática, errores innatos del metabolismo, y aquí en particular hay que pedir amonio, porque un error innato del metabolismo o una falla hepática que producen hiperamonemia pueden producir edema cerebral y coma, y es muy importante manejarlo y detectarlo a tiempo. Después también tenemos los tóxicos, y aquí puede ser intoxicación por monóxido de carbono, por fármacos, por drogas, por plaguicidas en algunos contextos de ruralidad. Y en el caso de la intoxicación por monóxido, esto sucede habitualmente en zonas rurales, donde a veces con los métodos de calefacción se producen estas situaciones. Y ahí las personas más grandes de la casa, los hermanos mayores o los familiares adultos, a veces suelen tener cefalea y nada más. Los niños más pequeñitos vómito y los más pequeñitos el compromiso de conciencia. Entonces puede haber algo que esté, entre comillas, enfermando a la familia y que en realidad es un tóxico y hay que sospecharlo y estudiarlo. Eh, y por último tenemos otras causas como el shock, la hipoxia, las arritmias, una hipertensión severa o causas endocrinológicas como la cetoacidosis diabética y la crisis suprarrenales, que también podrían estar produciendo compromiso de conciencia con una afectación sistémica. Entonces, una vez que hicimos el ABC, alguien tiene que salir a hablar con el familiar que trajo al niño, y tratar de hacer una historia lo mejor posible, ¿sí? Intentar describir el perfil temporal de los síntomas, intentar describir los síntomas acompañantes, los antecedentes previos, las enfermedades que traía, la disponibilidad de fármacos en la casa, qué otros familiares pueden estar afectados, por ejemplo, como para pensar en intoxicación por monóxido, si hubo o no infecciones recientes, si el paciente estuvo expuesto a algún tóxico o posibilidad de que pudiera exponerse a algún tóxico, por ejemplo, pensando en los plaguicidas, o algún trauma que esté en el corto plazo asociado al compromiso de conciencia que estamos observando. Ahora, ¿por qué le puse esto después del ABC? Porque muy probablemente el paciente ingresa a la urgencia y en el reanimador, mientras hacen el ABC, alguien tiene que salir a preguntarle al familiar para poder recabar todos estos antecedentes. Entonces, primero ABC y luego salir a preguntar. Que examinar, ya lo dijimos, ¿cierto? Hacer el ABC, buscar fiebre, revisar, volver a revisar los signos vitales. Les puse el hemoglucotés como parte de los signos vitales porque no quiero que se les olvide que la hipoglicemia es una causa de compromiso de conciencia. Revisar muy bien la piel, hay que buscar signos que nos hagan pensar en una meningococcemia, por ejemplo, y la evaluación neurológica ya se las conté con un poquito de detalle. Nuestro objetivo es buscar signos focales, signos meningios y buscar elementos de hipertensión endocriniana que nos permitan instalar el manejo oportuno. Ahora, ¿qué vamos a solicitar? Desde el ingreso, entonces saturometría y hemoglucotest, mientras empezamos la evaluación, vamos a solicitar exámenes de laboratorio general, hemograma, glicemia, PCR, hemocultivo, vamos a estudiar los electrolitos, ¿cierto? No olvidarse del magnesio y el calcio, y de los gases, por supuesto. Vamos a evaluar la función renal y la función hepática. Vamos a tomar amonio y láctico, sobre todo pensando en los errores innatos del metabolismo. Esto es muy importante porque si no lo piensan, no los van a poder manejar. Vamos a hacer exámenes toxicológicos, em, el examen de orina, ¿cierto? Y vamos a buscar algunas otras cosas dependiendo del contexto. Si estoy sospechando una intoxicación por monóxido, a lo mejor vamos a estudiar carboxihemoglobina. Si nos parece que puede tener una causa endocrinológica, vamos a controlar hormonas, buscando, por ejemplo, una crisis suprarrenal. Vamos a sospechar una cetoacidosis diabética de acuerdo a lo que estemos encontrando en el examen y en la glicemia, ¿cierto? Y, por ejemplo, podríamos querer descartar infección por anta en ciertos contextos epidemiológicos específicos. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer un escáner urgente? Cuando sospechamos trauma, cuando tenemos signos focales o cuando tenemos una sospecha de hipertensión endocraniana. Eh,
Eso es urgente, ¿sí? Es casi, termino el examen, lo llevo al escáner. Em, la resonancia puede dar mucha más información y puede ser muy importante en algunos casos cuando el escáner es normal, pero no es un examen de entrada. La resonancia se demora mucho más. Completar una secuencia de resonancia requiere muchos minutos y nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas con y la imagen más rápida que te permite tomar decisiones en el contexto de la urgencia es el escáner. Punción lumbar vamos a realizarla en el caso de sospecha de infecciones o inflamaciones y en algunos casos vamos a medir la presión de apertura cuando veamos que hay signos de hipertensión endocraniana con una imagen de escáner que no nos está mostrando la causa y entonces necesitamos saber si hay una hipertensión endocraniana sin una lesión específica para poder instalar el manejo. Em, Vamos a tomar un electroencefalograma si es que sospechamos un estatus no convulsivo. Ahora, ¿qué tengo que tratar desde el ingreso a la urgencia? Aquí nos devolvemos un poquito a la diapositiva que yo les decía. Tengan en mente las causas reversibles que hay que sacarse de encima desde el primer momento. Entonces, si detecto que el paciente está con una saturación de oxígeno baja, tengo que administrar oxígeno. Si detecto que el paciente está con una hipoglicemia, tengo que tratarla. Si detecto que mi paciente está hipotenso y me parece que está en shock, entonces tengo que administrar volumen, tengo que pensar en infecciones y iniciar el tratamiento. Si detecto que mi paciente en realidad está en un estatus epiléptico, tengo que iniciar el manejo con benzodiazepina y instalar un fármaco anticrisis de más largo plazo. Si me parece que mi paciente está intoxicado y tengo una causa específica, por ejemplo, la mamá me dice, no, es que mire, se tragó los 7 diazepanes de la abuelita, entonces, bueno, flumazenil a lo mejor. Y así, vamos a instalar, o no sé, le dice, se tomó paracetamol, entonces vamos a manejar la intoxicación por paracetamol. Cada intoxicación tiene su manejo específico que excede un poquito al abordaje de esta charla. Y por último, si encontramos que hay evidencia para plantear hipertensión endocraniana, necesitamos urgentemente el manejo de un neurocirujano y mientras tanto podemos instalar medidas como, por ejemplo, em, posicionar al paciente a 30 grados y manejar agresivamente situaciones que pueden provocar más daño, como por ejemplo que tenga fiebre. Entonces vamos a poner el foco en manejar lo que encontramos en el ABC, la hipoxia, la hipoglicemia, la hipotensión y la fiebre. Siempre pensar en las intoxicaciones y en su manejo específico. Si el paciente tiene fiebre y nos parece que puede tener una infección del sistema nervioso central, entonces instalar rápidamente ceftriaxona, vancomycin. Si nos parece que el paciente está en estatus epiléptico, como les decía hace un ratito, instalar rápidamente el inicio de una benzodiazepina y un fármaco anticrisis de más largo aliento. Si detectamos en los exámenes iniciales un trastorno electrolítico, bueno, manejarlo y iniciar el manejo de la hipertensión endocraniana y del trauma, si es que esa es la sospecha inicial, derivar a neurocirugía con urgencia, estabilizar y derivar a una unidad de paciente crítico. Entonces, teniendo esto en cuenta como mensaje final, quiero saber si lo logramos. Fuimos capaces de definir compromiso en conciencia en pediatría y recordar que a veces en el caso de los lactantes puede ser un poquito más difícil, pero la opinión de los padres y cuidadores es fundamental. Lo mismo para el caso de aquellas personas que tienen algún trastorno del neurodesarrollo y que tienen un cambio en su nivel de conciencia, donde la opinión de los padres y cuidadores es demasiado central para poder saber qué tan profundo es este compromiso de conciencia. En nuestra evaluación inicial repasamos varias veces cuáles son las causas reversibles inmediatas. No se les olvide, por favor, la hipoxia, la hipoglicemia y el shock. Ya saben cuáles son las estrategias para poder orientar el diagnóstico diferencial lo más amplio posible desde el ingreso, desde el trauma hasta situaciones sistémicas. Em, Repasamos cuáles eran los signos de lesión estructural del sistema nervioso central, revisamos lo importante del examen de las pupilas, de los reflejos del tronco y buscar signos de focalidad en el examen neurológico desde el inicio. Y creo que van a ser capaces de proponer un manejo inicial en la urgencia, indicando el estudio inicial y activando las redes de derivación para poder darle un manejo al paciente oportuno y eficaz. Eso es lo que traía para ustedes hoy. Espero que lo hayamos logrado y gracias por la invitación.